El presidente Luis Abinader firmó ayer lunes el decreto 7625 que crea la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción. Esto con el objetivo de fortalecer la supervisión, auditoría y prevención de prácticas corruptas en el Estado. Durante el acto, el mandatario enfatizó la importancia de reforzar las acciones contra la corrupción en su segundo mandato, destacando que no basta con mantener los niveles alcanzados, sino que es necesario ser más drástico en el combate contra la corrupción y la promoción de la transparencia. La corrupción afecta a la estabilidad institucional y el desarrollo, mientras que la transparencia fortalece la confianza en el Estado. Nuestro compromiso con normas internacionales contra la corrupción se mantiene firme. Y una de las razones del aumento de la inversión extranjera en el país es precisamente la consolidación de un sistema basado en el respeto institucional y la transparencia, dijo el señor presidente. El presidente resaltó que su administración ha logrado avances significativos en la materia, con cifras que evidencian una mayor fiscalización y control sobre el gasto político. Entre los datos presentados por el señor presidente, mencionó 47 denuncias remitidas al Ministerio Público por la Dirección General de Ética e Integridad, 426 informes enviados a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa por la Unidad Antifraude de la Contraloría, 108 procesos cancelados por irregularidades en compra y contrataciones, 160 resoluciones que inhabilitan proveedores estatales y un avance de 33 posiciones en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Esto entre 2020 y 2024. El presidente Luis Abinader admitió que la lucha contra la corrupción en República Dominicana requiere mayor control en el interior del país, donde, según indicó, se han detectado múltiples denuncias de irregularidades que necesitan ser atendidas con urgencia. Durante la firma del decreto 7625 que creó la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción, el primer mandatario de la nación enfatizó que la fiscalización de los fondos públicos no puede limitarse a las instituciones centrales, sino que debe extenderse a todas las provincias donde, según explicó, se han identificado un mayor número de denuncias recientes. El presidente destacó que la nueva Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción tendrá presencia en todas las provincias, asegurando que el control sobre el gasto público no se limitará a la supervisión de altos funcionarios, sino que abarcará los distintos niveles administrativos del país, habiendo con esto una mayor fiscalización y respuesta rápida ante denuncias. Con la implementación del nuevo sistema anticorrupción, el gobierno busca reforzar la auditoría y la prevención de prácticas corruptas en el interior del país mediante un esquema que garantice supervisión territorial de la administración pública, un mayor control sobre compras y contrataciones en la provincia, una respuesta rápida ante denuncias de corrupción local y el fortalecimiento de las auditorías internas. Adelante, señor presidente. Ese decreto y su dedicación al combate de la corrupción, el pueblo dominicano te lo agradece. Amigo, la periodista Altagracia Salazar anunció que llevará a los tribunales a quienes participaron en la difusión de una información falsa en su contra, asegurando que las disculpas no son suficientes tras el daño causado a su imagen.
El caso se originó a raíz de una publicación del comunicador Johnny Rendell, quien propagó información en la que señalaba a reputados periodistas como receptores de beneficios de la USAID y que posteriormente fue amplificada en redes sociales y en plataformas vinculadas a algunos partidos del sistema político dominicano. Aunque Render se retractó públicamente, la periodista Salazar sostiene que el impacto de la desinformación fue masivo y que no bastan las rectificaciones. Después de 11.7 millones de menciones en las redes sociales, las disculpas no son suficientes. Hace falta otra cosa. Van a tener que ir a los tribunales, afirmó la comunicadora. Salazar insistió y detalló que su nombre fue citado 11.7 millones de veces en redes sociales y que la mayoría fue generada por bots, lo que según ella evidencia una campaña organizada para desacreditarla. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, en ciertos programas y redes, todos hablaban de esto. Una plataforma vinculada al PLD detrás de la estrategia, denunció la periodista y dijo que más allá de la retractación de Rendell y arrepentimiento de algunos comunicadores que participaron en la difusión de la información, Salazar insistió en que el daño causado requiere consecuencias legales. Aquí se quiso difamar y destruir mi reputación. No es cierto que todo se puede borrar con un simple lo siento. Amigos, hasta aquí nuestro comentario de hoy y les invitamos a que nos acompañen a nuestra consulta donde estaremos hablando con el doctor Manuel Colomé, epidemiólogo, sobre las determinantes sociales de la salud. Volvemos en breve con nuestra consulta central. Amigos, nos acompaña hoy en esta entrevista el doctor Manuel Colomé. El doctor Colomé es epidemiólogo y es un colaborador de consulta participativa y un excelente orientador de salud en todo lo que tiene que ver con las epidemias y con los virus. Bienvenido a Consulta Participativa, doctor Manuel Colomé. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor siempre compartir con ustedes y brindarles apoyo y orientar al público general. Gracias, doctor. Las gracias de nosotros reiteradas, ya que sabemos de sus ocupaciones, su agenda, doctor, y de lo difícil que es en ciertas horas de ustedes, hora de consulta, atender una invitación. Gracias por distinguirnos con aceptando nuestra invitación, doctor. Doctor, vamos a arrancar de una vez porque hay un tema que es muy pocas veces tratado, por no decir casi nunca. Doctor, determinantes sociales de la salud. ¿Cuáles son los determinantes sociales de la salud o los DSS? Y los determinantes sociales de la salud básicamente obedecen a todas esas condiciones con las cuales las personas viven, trabajan y se desarrollan, y que estas condiciones determinan o condicionan, vamos a decirlo así, su estado de salud, obteniendo un estado de salud que puede ser favorable o desfavorable en función de esos determinantes. Por ejemplo, tenemos como determinantes el nivel de educación. Mientras más educada una persona, pues tendría un mejor resultado de salud en comparación con una persona analfabeto que no tiene educación. Entonces, como sabemos, tenemos cuatro niveles de educación en nuestro país, ¿verdad? Sin educación, primaria, secundaria y universitaria. Bien. Y el estado de salud de las personas varía mucho en función de la cantidad de años de educación recibidos.
pero tenemos otros determinantes. Por ejemplo, el más importante de ellos es el nivel socioeconómico. Eh, Mientras más recursos económicos tú tengas para poder hacer frente a alguna situación de salud, mejor será tu situación. Hay personas que viven en nuestro país y terminan pues yéndose a otro país a poder costear procedimientos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con aquellas personas que padecen algo que no pueden costear eso para resolver su salud? Entonces se quedan aquí y terminan solicitando donaciones. Otro determinante interesante es el trabajo. ¿Ve? Entonces, las condiciones de vida y de trabajo son importantes porque si una persona gana muy mal en un trabajo, vamos a poner que gane lo que gana no le da para cubrir lo que son los gastos de la canasta básica, esa persona tendrá que tener al menos dos trabajos. Entonces, esos dos trabajos con el tiempo puede generar estrés y ese estrés con el tiempo puede generar una enfermedad cardiovascular o una enfermedad metabólica. ¿Por qué la enfermedad metabólica? Porque son personas que están, por ejemplo, de 8 a 5 de la tarde en un lugar y luego el otro turno de 5, vamos a poner a 10 de la noche o 11 de la noche. Entonces, en ese tiempo, lo que le da para comer comida rápida es el tiempo que tiene. Entonces, el consumo de esto, además agreguémosle el congestionamiento de tráfico en nuestro país, conducir de un extremo a otro, ¿verdad? En hora pico, sabiendo que tienes que ponchar, ¿verdad? A una hora X, eso también genera angustia, estrés, preocupación. Y también el tema de la inseguridad laboral. Fíjate que hay personas que tienen dos trabajos porque tienen uno seguro y el inseguro. En los dos se gana mal, pero él tiene que tener un trabajo por si acaso lo botan del otro. Entonces, esa es como así a grandes rasgos, porque también tenemos el tema de las condiciones de vivienda, por ejemplo. Sabes que la vivienda está muy cara en nuestro país, muy costosa, sobre todo después de la pandemia se incrementaron los precios de los materiales de construcción y me parece que ahora el mínimo el costo de una vivienda de bajos recursos es de los 5 millones ahora mismo. Estamos hablando que las personas que no tienen un techo seguro, que viven en un proceso de alquiler, un alquiler te puede costar algunos 22.000 pesos de una casa, ¿verdad? En una zona más o menos modesta y ganando mal y tener que destinar casi la mitad de tu ingreso para poder eh, cumplir con esa obligación de tener una casa, pero la casa no va sola, la casa se llena con comida. Y aquí tenemos otro determinante que es la seguridad alimentaria. Eh, ¿Qué pasa con la seguridad alimentaria? Que los alimentos que son más, vamos a decirlo así, orgánicos son los más caros. Los que tienen más comida chatarra son los más baratos. Entonces, tú vas a una cadena de comida rápida y con 150 pesos te dan la hamburguesa, la papa y el refresco. Pero quieres la ensalada y la ensalada son 650. Entonces, te están cobrando mucho dinero por una. Así es el gran problema. Entonces, todos estos factores, ¿verdad? Convergen para que uno tenga un peor estado de salud. Y tenemos lo que son también los microdeterminantes. Hay aspectos también familiares, de redes de apoyo y de amigos que uno también tiene que lidiar con el tema de la familia, el tema también de los horarios, de los trabajos, o sea que lo que te comento que el tema es mucho más profundo de lo que uno a veces puede imaginar. Y digo esto porque cuando intentamos hacer una política de salud pública, es muy fácil, por ejemplo, decir, mira, el dengue se resuelve con cloruro tapado, por ejemplo, o se resuelve eliminando los criaderos. Pero el dengue se resuelve es dando acceso a agua potable. Si tú le das acceso a agua potable, la gente no tiene que almacenar agua. Y esa es como la forma de poder resolver el problema. Pero, ¿qué te cuento? Somos un país que vivimos todavía en pleno siglo XXI con enfermedades del siglo XIX, porque hay problemas como la pobreza, la desigualdad que todavía impera en nuestra sociedad y no se han podido corregir. Doctor, y
No olvidarnos o mencionar el acceso a servicios de atención de la salud y las inequidades sociales en materia de salud, doctor. Sí, así es. Porque esa es una realidad muy dura, muy cruel, cuando un familiar, usted, la esposa, el hijo, le diagnostica una enfermedad y usted se da cuenta y ve el plan básico de salud y se topa con que, no, esa enfermedad no tiene cobertura. O sea, Sí. el acceso a salud, las inequidades en salud, doctor, eh, las situaciones que realmente determinan las necesidades, doctor. Pero esos determinantes de la salud, ¿quién, quién es el responsable? ¿Es el Estado responsable Sí. solamente de suplir, de ver que estas determinantes de la salud vayan siendo salvadas, vayan siendo corregidas? Bueno, en este tema de los determinantes de la salud tenemos como dos escuelas, ¿verdad? La que habla de los determinantes y la que habla de la determinación social, que son dos cosas, ¿verdad? Que pueden resultar similares, pero son muy diferentes, ¿vean? Entonces, los determinantes sociales, pues se basa básicamente asume de que las personas son, vamos a decir, soy responsables de su propia salud. Tú tienes dos trabajos porque tú quieres, ¿verdad? Y tú necesitas los dos trabajos porque tú consumes mucho, por así decirlo. Entonces, ese es el determinante de la salud. Pero la determinación social explica que es un tema del Estado, que las personas tienen dos trabajos porque no viven bien, porque el Estado no se ha organizado de manera tal de que puedan mejorar las condiciones de vida de la gente. Por ejemplo, en Madrid, un sueldo mínimo quizá es de 900 o prácticamente 1.000 euros. Y eso es lo que gana un médico aquí en nuestro país. Entonces, el salario mínimo en Madrid es superior al salario de un profesional aquí en nuestro país. Estamos hablando de que quizá podemos comparar, ¿no? Pero las comparaciones son sociedades muy diferentes. Entonces, la responsabilidad así, en términos prácticos, es compartida. ¿En qué sentido? En que como Estado yo debo garantizar que las personas tengan un buen nivel de educación. Por ejemplo, aquí vemos que esa parte es responsabilidad del Ministerio de Educación, pero entiendo que debería actualizarse la currícula formativa porque tendríamos que enseñar más lo que son las habilidades blandas, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, fomentar más lo que el pensamiento con la lógica, con la matemática, adecuar un poco más esas asignaturas a problemas reales. No hay una asignatura que te enseñe a lidiar con impuestos, por ejemplo. Aquí en nuestro país tú te gradúas del bachillerato o de la universidad y la palabra impuesto tú la oyes por ahí, no te dicen nada. Esas son las cosas que hay que enseñar en la escuela. El tema de tránsito también hay que enseñar en la escuela. El tema de educación y promoción de la salud tiene que enseñarse en la escuela también. O sea, las personas tienen que entender desde pequeños qué son las cosas que los pueden enfermar, cómo se transmiten las enfermedades, por qué es importante lavarse las manos, por qué es importante cocer los alimentos, por qué es importante tener una vida sana, activa. Esas cosas no te las enseñan, entonces se las dejan a la familia. Pero ¿qué pasa? Cuando vives en una familia disfuncional o en una familia que no tiene buenos valores, que al niño lo educa una pantalla, le pasan una tablet al niño y es el que le da la educación, y es porque así esos padres fue que aprendieron. Entonces realmente eso dice que tenemos una crisis familiar importante, y eso se puede traducir también en una crisis para la sociedad. ¿Por qué? Porque la familia es la base de la sociedad. Entonces, si la familia está formando mal, por ahí hablan de que hay corrientes de pensamiento que hablan que la familia se encarga de formar y la escuela de educar, pero nosotros tenemos también como padres que apoyar y apoyar un poco más a la escuela, pero la escuela también tiene que tener contenidos, ¿verdad? Dirigidos a temas, ¿verdad? Que están pendientes. Cuando yo era pequeño existía la educación de moral y cívica. Hoy en día ya eso no, no existe. Yo tenía tres pruebas de bachillerato, recuerdo que tres pruebas nacionales, perdón.
cuarto de primaria, octavo y cuarto de bachillerato. Yo no veo pruebas, y no digo que sean malas o buenas, sino que tenemos niveles de calidad que con el tiempo se han ido adaptando. En estos días hubo una discusión que si los maestros, la evaluación de desempeño, que tiene que ser para 60 puntos, y yo, un dominicano cualquiera, digo, bueno, pero si se pasa con 70, 70 debe ser el límite, porque al profesor, cuando a un estudiante le faltan 10 puntos, no lo va a pasar. Así Así es. Así que por ahí viene la cosa, es una responsabilidad compartida. Economía también, con el Ministerio de Economía, ver esto de realmente si estamos viendo un crecimiento económico, porque nos hablan de que tenemos un crecimiento económico en términos macro, ¿verdad? Macroeconomía. La economía crece siempre mucho en nuestro país, pero esa economía no se traduce en un crecimiento en el bolsillo de las familias. Si me dicen que la economía crece 5%, yo no me siento 5% más rico. Al contrario, la inflación hace que yo tenga que pagar más recursos. Entonces, creo que también hay que, como dice, luchar con la desigualdad, porque si yo no tengo recursos para poder atender a las personas que se enferman cerca de mí o que alguien tengo que llevarlo a un centro, buscar un servicio o tratar de pagarlo, el seguro habrá que pagar alguna diferencia porque no está todo cubierto. Y si no tengo recursos para pagarlo, que es lo que se conoce como el gasto de bolsillo, que según la OMS, un gasto de bolsillo no puede superar un 6%, pero por aquí hablan de que el gasto de bolsillo de nuestro país está por el 20%. Estamos hablando que de cada 100 pesos que una persona gana, hay 20 que son para su salud. Bueno, un hipertenso tiene que pagar un dineral, solamente de hipertensión, más de 5.000 pesos de medicamento mensual. Así es, doctor. Eso es una realidad. Doctor, y fíjese qué bien que usted señala, y voy a redundar en esto a los amigos de consulta. Usted señala que es una responsabilidad compartida. Usted señala que usted, yo, somos los responsables de nuestra salud y de ahí que los factores conductuales y biológicos son nuestra responsabilidad. ¿Qué comemos? ¿Qué consumimos? Consumir alcohol, droga, fumar trasnoche, ¿es cierto? Sí, O sea que es una alta responsabilidad de nosotros, independientemente de la parte que le toca al Estado, tener, cumplir con esa responsabilidad en las situaciones extremas. Usted mencionó, doctor, la promoción de la salud y me llama y me asalta la atención. ¿Cómo estamos en nuestro país en cuanto a promoción de la salud? bien. La promoción de la salud es una de las funciones esenciales de la salud pública. Estas son funciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud con la finalidad de que podamos, ¿verdad? Evaluar el estado de salud de la población, los factores relacionados con la mala salud y que también permitan desarrollar políticas públicas de salud efectiva, ¿verdad? Para poder abordar lo que son los determinantes de la salud. En ese sentido, con el tema de promoción de la salud, eh, yo entiendo que debería hacerse una evaluación del impacto de las políticas y los programas de promoción de la salud. Es posible que estas informaciones no le estén llegando a la gente de la misma manera. Por ejemplo, hoy en día un programa basado en YouTube, por ejemplo, se ve más que un programa de una televisión como conocemos hoy en día, ¿verdad? Ese programa, si tú te pasas de la hora, se perdió. Sin embargo, en YouTube tú lo puedes ver cuando tú quieras y lo puedes repetir 20.000 veces y reenviarlo, o sea que tiene más impacto. Entonces, ya cuando tú diseñas un programa de un anuncio de promoción de la salud y lo pasas por una televisión o la pasas por una radio, no tiene mucho impacto en comparación con estos medios digitales. Recuerdo que cuando la pandemia había un anuncio de radio de quédate en casa. Un chico de 19 o 20 años no va a escuchar radio, eso es muy difícil, ¿ven? Entonces, ese anuncio no va dirigido a esa persona joven, quizá va dirigido a un público de más edad. Así que eso tendría que verse. Creo que hace falta mucho más promoción de la salud aquí en términos de lo que se conoce como ciclo de vida. Bien,
Voy a hablar, por ejemplo, del tema de vacunación. Tú tomas una tarjeta de vacuna normal y tú ves que no están los adultos. Y tú te preguntas, ¿los adultos no se vacunan? Sí, los adultos se vacunan. Ellos tienen una tarjetita diferente, pero lo que vemos en el día a día, lo que se promueve en el día a día son las vacunas para niños. Doctor, eso de las redes sociales en la promoción de la salud, la escuela, doctor, pero usted mencionó muy bien las redes sociales y también, doctor, el asunto de que en la promoción de la salud no se señalan las verdaderas profesiones, las verdaderas factores importantes para ella. Ejemplo, doctor, la epidemiología y la promoción de la salud, a nuestro juicio, son disciplinas fundamentales, básicas de la Cierto. salud pública, ¿o no? Así es. Mira, y te comento con ese tema también de la promoción. Y voy a tomar el ejemplo de vacunas, pero esto va mucho más allá. Si vas al supermercado y tú ves algún producto de México, dice exceso de grasa, exceso de azúcar. Ya tú lo ves ahí, tú no lo agarras, porque lo dice la etiqueta, ya me da miedo. Ya yo no elijo el más barato, sino el que me dice la verdad. Y dice el Ministerio de Salud, tú vas a Colombia y vas a cualquier supermercado de Colombia y tú ves que tiene ese etiquetado nutricional. ¿Por qué hay que esperar tanto en nuestro país para ver eso? Yo me he fijado que se han enfocado ahora en algunos productos, reemplazar la etiqueta del fabricante por una etiqueta local, pero con una traducción al español. Y esa traducción está pegada encima de la etiqueta del fabricante y te impide ver esos mensajes que de esos productos extranjeros. O sea que esa es una parte. Otro tema también, para enfocarme más con el tema también de redes sociales, tú abres YouTube, abres Instagram, cualquier red social, Twitter o X, como lo llaman ahora, y tú ves mucha publicidad ahí de instituciones del Estado que, vamos a decirlo así, no tienen mucho, o sea, yo veo más anuncios de otras instituciones que no son de temas de salud. Entonces, cada vez que aquí hay anuncios del consumo de alcohol, por ejemplo, que perjudica la salud, pues así pudiera también decirse cuando hay un anuncio de algún tipo de comida rápida o dañida, también debería tener esa coletilla. Lo que pasa es que tiene que haber un reinventar y el país tiene que adaptarse y moverse a lo que son estas nuevas medios de comunicación masivos, son los medios digitales. Ya los medios tradicionales tienen los días contados. Fíjate que todos los periódicos ya son muy pocos lo que quedan impresos por un tema ya histórico, ¿verdad? Pero la gran mayoría han migrado a la parte digital y tú puedes tener acceso a todo eso en la palma de la mano. Doctor, y usted menciona comida rápida, pero déjeme decirle, doctor, que todos los supermercados del país se han embarcado en cocina, en preparación de comida, que la venden envasada, pero las etiquetas si dicen el contenido, no, porque usted ve el contenido, sí, pero yo en mi casa sé con qué cocino lo que me como. Yes. Y usted me está vendiendo albóndigas en una salsa empacada, yo veo que son albóndigas, pero yo no sé lo que contiene las albóndigas, qué tipo de grasa, manteca usted usó. Sí, No tengo ningún tipo de orientación. No quiero decir que ponga una etiqueta que diga por ciento de grasa, por ciento, pero por lo menos indicar esto. Y en cuanto a la epidemiología se refiere, doctor, la gente anda de boca en boca transmitiendo noticias de epidemia y de virus que están acabando. Pero sí. ¿dónde está la orientación? ¿Dónde está la comunicación en salud? Como señalábamos que la epidemiología es una base, es fundamental en la promoción de la salud, doctor. Sí, ya hablando un poco de estos nuevos virus que hay por ahí y la importancia de la epidemiología, yo hablaba con un colega de epidemiólogo y le decía, mira, a propósito de que estaba sonando el metaneumovirus, ¿verdad? Que esto ha causado varios casos de enfermedad grave en varios países y se decía que será una enfermedad nueva, entre comillas, ¿verdad? Pero aquí ya yo había visto metaneumovirus desde el 2000.
5, pero eso se introdujo en el país en el 2001. Hemos tenido, son casos que son habituales, o sea, no digo que son habituales, sino que son casos que cuando aparecen no ameritan un manejo muy especial. Bien, ahora obviamente hay que saber el tipo hay que hacer un panel viral para poder detectarlo y ajustar uno que otro manejo, pero no es nada que no se pueda manejar aquí. ¿Qué sucede? Que yo le había dicho al compañero, le dije, mira, ustedes tienen que emitir algún tipo de comunicado o alerta diciendo que eso ya se ha detectado en el país hace más de 20 años. ¿Por qué? Porque si alguien agarra eso y graba un video de YouTube, lo sube a las redes, se vuelve eso carne de cañón, ¿verdad? Para los medios de comunicación que son amarillistas, sensacionalistas, que viven de eso, de los virus, como le llaman. Entonces, existe lo que es la comunicación de riesgos en materia de salud pública, que es una estrategia que nos orienta a anticiparnos a cómo poder comunicar este tipo de noticias que pudieran generar algún tipo de alteración del orden público. Y que lo correcto es siempre tener una política de un solo vocero, en este caso el ministro de Salud sería el vocero oficial, que ese solo vocero presente las informaciones de manera clara, sencilla, precisa. Cuando tú te quedas callado, toda la información, toda la teoría de la conspiración alimenta un morbo. Pero cuando tú das la declaración, tú tienes la sartén por el mango y tú entonces generas la atención de los medios hacia ti. Y tú como autoridad de salud pública, tú puedes entonces mantener un control de la situación. Y tú ahí mismo tú desarticulas a todos los que están opinando porque tú atraes los medios hacia ti. Pero mientras sigamos alimentando, ¿verdad? Lo, lo del hermetismo, lo que provoca es que la gente alimente la desconfianza y bueno, y pasen estas cosas de que piense que es un virus nuevo, etcétera. Doctor, usted mencionaba muy acertadamente el asunto de la educación en Sí. cuanto a la salud, la promoción de la salud. Doctor, ¿hay a su juicio realmente en el país educación sanitaria? Yo creo que la hay, pero no en la medida que quisiéramos. ¿En qué sentido? Que la educación de la salud es a todos los niveles. Existen 3 niveles de atención: atención primaria, el segundo nivel, que son hospitales generales, y el tercer nivel, que son hospitales especializados. Pero también tenemos los niveles de prevención, que la educación y la promoción de la salud obedece al primer nivel de prevención. Entonces, los niveles de prevención son 3: la educación y la promoción de la salud, que es el nivel 1; el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, que es el nivel 2; y el nivel 3, que tiene que ver con la rehabilitación y la reinserción social de los individuos. Los 3 niveles de promoción permean en los 3 niveles de atención. Es decir, que no importa si vas a un hospital o vas a una unidad de atención primaria, en los 3 deberían darte diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, darte educación en salud. Ahora, ¿qué sucede? Lo que se ha visto es que el tema de educación para la salud aparentemente es un tema de los servicios exclusivamente o del Ministerio de Salud. Y es lo que comentaba, no debemos dejarlo solo. Debería existir alguna asignatura en el Ministerio de Educación y esa asignatura no necesariamente estaría impartida por un médico. Puede ser una enfermera, puede ser cualquier profesional de la salud que pueda apoyar. Y aquí hace falta también una figura institucional en términos del sistema educativo, que es el promotor de salud. Aquí eso no existe. Está el trabajo, está la plaza laboral, hay gente trabajando como promotor de salud, pero no necesariamente tienen una formación profesional como tal. Otro tema clave es que hay instituciones que trabajan indirectamente el tema de salud y que también son cosas que se pueden, vamos a decirlo así, unificar. Por ejemplo, el tema de violencia, la violencia, los accidentes de tránsito, son epidemias. Si se le diera un manejo como una epidemia y se le diera un seguimiento como si fuera una epidemia, son problemas de salud pública, yo estoy seguro que se pudieran controlar. Yo, por ejemplo, tengo una publicación sobre el tema accidentes de tránsito, donde nosotros determinamos que durante la pandemia hubo más muertes por accidentes de tránsito en un punto. Bien, que muerte, o sea, muerte que muerte por COVID.
y vimos que con los toques de queda los accidentes de tránsito se redujeron bastante. Y nosotros determinamos también el perfil de una persona que muere por accidente de tránsito. Y es una persona joven que conduce los fines de semana y específicamente por la carretera Duarte. Bien, yo le puedo enviar el documento para que le pueda dar un vistazo. Pero con esos datos, con esa información, es que tú puedes crear una política pública y educar a la población. Y en vez de yo, como autoridad de transporte, ¿verdad?, empezar a detener personas arbitrariamente, yo digo, pero si la data me dice que los que más se mueren son hombres, son los sábados y en tal carretera, en vez de yo detener gente y quitar motocicletas, por ejemplo, déjame enfocarme en detener hombres con este perfil. Bien. Y así es que se orienta la parte de gestión de una epidemia. Pero también yo puedo llevar el mensaje de educación a aquellas personas que tienen más chance de morir. Por ejemplo, las personas que tienen motocicleta, más del 50% de los accidentes son por motocicleta. Entonces, el mensaje de educación a él no es ponte el cinturón, porque no tiene. El mensaje de él es ponte el casco protector, pero no solamente eso, también garantizar de que nosotros podemos educarlo de cómo se debe conducir bien. No tengo una moto, pero lo que he escuchado es que el proceso de conducir una moto me parece que es como una licencia, tú me corregirás, con una licencia de conducir normal, de automóvil. Entonces, esas cosas también deberían revisarse. El tema también de los cascos protectores que dicen, bueno, es que el casco protector tiene que ser de tal marca o de tal modelo. Yo lo que digo es que hay que prohibir desde aduanas la entrada de cascos protectores que no sean los recomendados por el Ministerio de Salud. Por ahí hay que estar el problema, porque si no se encuentra en el país, créeme que él no se va a romper la cabeza con un casco malo. Entonces, va muy, ¿verdad? Va todo esto encadenado ahí, ¿verdad? Va muy de la mano cada punto, porque a veces queremos dejarle como los temas al ministerio. Pero si yo tuviera, por ejemplo, encargado de aduana o algo así, yo dijera, mira, pero ministro de Salud, dime cuáles son los cascos protectores que tú quieres. Tal, pues esos son los que están permitidos entrar. Ok. Cualquiera que no sea de tal estructura, no se puede. Doctor, y me asalta decir esto, y lo he dicho incansablemente en varios programas. La responsabilidad de la autoridad, doctor. Usted ve un motorista con su casco puesto, sea bueno o malo, pero lleva a una mujer atrás con dos niños que no Sí, llevan casco protector, doctor. Doctor, sí, la salud y el asunto del consumo de bebida alcohólica. Aquí las estaciones de servicio de gasolina son centros de consumo de alcohol, así doctor, es. hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Y la autoridad ni se acerca a esos lugares. Bastaría con esperar las personas que van saliendo de las estaciones de gasolina de noche para que se multen miles de personas por el asunto de manejar en estado de embriaguez, ¿cierto o Sí, no? claro, habría que poner un alcoholímetro al frente, justo enfrente ya. Un alcoholímetro de saliendo por la puerta. Ahí Claro. lo paro en una esquina. Y ahí entramos en el tema, doctor, de la relación de lo biológico con lo social con lo biológico, y que el Estado debe conocer los mecanismos que generan desigualdad en salud y los mecanismos para frenar lo que socialmente hacen, provocan daño a la salud con sus actitudes y con sus negocios, doctor. Así es, Eso y te comento que también es una realidad, doctor. Y en cuanto a la pandemia, doctor, mire eso que usted señala. Más sí. accidentes cuando la pandemia del COVID. Y la información, doctor. Y que yo sigo diciendo que la educación, doctor, la formación en salud, socialmente es responsabilidad del Estado. Y si bien es cierto que es una responsabilidad dual, caramba, pero tiene que haber mecanismos de obligatoriedad que obliguen a que esto suceda. Doctor, Tú sabes que también las muertes, dentro de la primera 10 causas de muerte está la violencia interpersonal aquí. O sea que, y eso como comenta, aunado del alcohol y todo eso, que a propósito del alcohol, también te quería decir que recuerdas que durante la pandemia tuvimos una epidemia paralela de intoxicación por metanol.
Entonces también llegó un punto en que había más muertos por intoxicación por metanol que por COVID. ¿Y por qué ocurrió esta intoxicación por metanol? Es sencillo. Llegaron a prohibir el consumo del alcohol durante la pandemia. Entonces, al prohibir el consumo de alcohol, como la persona estaba trancada en su casa sin tomar alcohol y era muy habitual tomar alcohol, empezó un negocio del alcohol ilegal. Entonces ellos aprendieron los dominicanos que un alcohol ilegal te puede costar 70 u 80% más barato que un alcohol legal. ¿Y qué dijeron? Bueno, pues entonces, ¿para qué me voy a comprar un ron si puedo comprarme este ron artesanal, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces eso disparó esas muertes por metanol. La forma de tu romper esa epidemia era quitar la prohibición del alcohol y ya la gente podía consumir alcohol legal, pero la gente entonces aprendió. Después de la pandemia el tema siguió y ahora la destilería de alcohol ilegal es otro problema que salió después de la pandemia y es con lo que Pero, también estamos luchando. pero de una forma, doctor, que cuando solían atrapar de que un laboratorio clandestino de alcohol, habían 200 tanques azules llenos de alcohol. ¿Y cómo en un patio se tiene eso y nadie lo sabe? Así es. Doctor, finalmente, para tranquilizar a los amigos de consulta, Sí. háblenos. ¿Es cierto que hay un nuevo brote de enfermedad infecciosa emergente amenazando el país? No es cierto. Actualmente lo que tenemos son lo que comentaba del metapneumovirus, pero eso lo tenemos en el país hace más de 20 años, así que yo no me preocuparía por eso. Y también quizá en Estados Unidos hay cierto ruido por la H5N1, que es una enfermedad que también tiene unos años, pero era una enfermedad que inicialmente solamente afectaba a animales. Eso con el tiempo empezó a saltar de animales a humanos. Eso es lo que se conoce como zoonosis. Bien. Y hemos tenido a finales de año hubo unos cuantos casos de humanos enfermos por animales. Pero esos humanos son humanos que han estado en contacto con animales de granja. Hasta ahora la enfermedad no se transmite de humano a humano, simplemente que es lo que llaman la gripe aviar, ¿verdad? Pero también ha afectado mamíferos. Es simplemente lo que tenemos que hacer es estar vigilantes porque si llegara a ocurrir la transmisión de humano a humano, ya entonces eso incrementaría el riesgo de una epidemia, dependiendo de la forma en la cual se pueda dar la respuesta inicial en el país que ocurrió. Actualmente en República Dominicana no existe esa H5N1 hasta el momento, pero como yo siempre digo en mis clases, las enfermedades están a un vuelo de distancia. Somos un país que vive del turismo. Entonces habría que continuar o redoblar los esfuerzos de vigilancia en aras de uno poder detectar a tiempo y dar una buena respuesta en términos de la salud pública. Doctor, se nos acabó el tiempo, pero dígale a los amigos de consulta dónde contactar al doctor Colomé, dónde podemos contactarlo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, me pueden ubicar en el CECAM, que es el Centro de Cirugía Ambulatoria. Ahí nosotros tenemos una consulta de medicina del viajero. Y pues me pueden contactar, tengo Twitter también o X, que es @Manuel Revita por abajo Olomé. Y las citas de consulta las pueden hacer en el 829-907-4530. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos, doctor. Hasta la próxima. No nos abandone, por favor. No, claro, claro. Hasta luego. Bien, amigos, después de esta interesantísima entrevista con el doctor Manuel Colomé, epidemiólogo, sobre las determinantes sociales de la salud, solo nos resta dar las gracias por acompañarnos en estas consultas orientadoras de salud. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.